Arratsaldeon, beste urte bat hemen eta honekin jada hirugarrena eta hirugarren aldiz ere dokumental bat ikusteko aukera izango dugu. Buenas tardes, esta es una nueva edición de Ondarea Orain, es el tercer año y también en este tercer año tenemos la proyección de un documental. No es un documental cualquiera, es parte de una serie de televisión producida por Digivisión, cuyo director está aquí conmigo a la derecha, José Antonio Muñiz, que viene de Reus, en Tarragona, y el documental tiene por título Acueductos 2, porque en esta serie ya ha habido un documental con el nombre de Acueductos 1 y también otros dos documentales en la misma serie de ingeniería romana que se llama Ciudades Romanas 1 y Ciudades Romanas 2. Ahora están terminando el quinto, que va a llevar por título Carreteras. Y luego, para nosotros tiene especial interés el siguiente, que va a estar dedicado a la minería romana, que es el tema por el que nos conocimos en su día y que nos ha dado la oportunidad de invitarle y tener acceso a José Antonio y, por supuesto, al protagonista de estos documentales, que es Isaac Moreno, que lo vamos a ver en pantalla, pero no en persona. Pero si alguien quiere continuar con Isaac Moreno, también les anuncio que en un próximo curso de verano, organizado también por el Servicio de Patrimonio Histórico de esta Diputación, y que hablaremos sobre las termas romanas, pues a una de las ponencias viene Isaac y va a hablar del abastecimiento de agua a las termas, que tiene mucho que ver con este documental. Sin más, les voy a presentar las líneas maestras, porque luego la razón de esta serie y el porqué de los documentales nos lo explicará el propio José Antonio. Aquí partimos de un personaje muy singular que se llama Isaac Moreno Gallo, que durante toda su carrera profesional como ingeniero de obras públicas se ha dedicado a estudiar la ingeniería romana y ha ido acumulando y acumulando información, y además es una persona con una capacidad intelectual extraordinaria, lo que le ha permitido, igual me quedo corta, revolucionar todo lo que tiene que ver con este campo de la ingeniería, revolucionarlo hasta niveles insospechados. Entonces, Isaac nos va a presentar este documental de Acueductos 2. Si alguien quiere ver el de Acueductos 1, Televisión Española tiene una página web en la que a otra resolución y con otra calidad, pero están todos los documentales que se han hecho hasta ahora, y yo imagino que después de ver este le quedarán muchísimas ganas de ver los anteriores y puede hacerlo a través de esa plataforma online. Pues bien, Isaac en este documental de Acueductos 2 se planta en Bilbilis, en esta ciudad aragonesa, ciudad romana, siempre se añade patria del poeta Marcial, viene unido, ¿no? Es inevitable, y se pregunta qué significado tiene una serie de cisternas que hay escalonadas, y desde luego el planteamiento académico tradicional, ese planteamiento no le convence, y hace una investigación que nos la va a explicar de una manera muy didáctica, y una vez que plantea el problema, pues se va, estas cosas del cine, que de un momento a otro se planta en Itálica, al lado de Sevilla, así, sin transición. Y en Itálica encuentra la respuesta y la aplica en Bilbilis. Y logra saber por qué se hicieron esas cisternas que en realidad no eran cisternas. Y a partir de ahí empieza ya un recorrido que enlaza directamente con la tecnología de construcción de los acueductos, se centra en un aspecto muy poco conocido de los acueductos, que son los sifones, porque de los acueductos lo que vemos sobre todo son las arquerías. Cuando imaginamos el acueducto de Segovia o cualquier otro acueducto, son arcos y arcos, unos encima de otros, pero los acueductos tienen otro elemento tan importante como las arquerías, que son los sifones. Entonces, empieza a hablar de los sifones. Y también, pues gracias a los medios que tienen estas productoras, pues se planta en Pérgamo, la actual Turquía, y
Y ahí, bueno, pues también sigue encontrando más datos de ese puzzle, vuelve luego a Lyon, de Lyon luego pasa a Tarragona, de Tarragona nos lleva luego otra vez a Soria, a Uxama, y de Uxama yo creo que acaba en Arles, y ya de remate nos presenta los acueductos más importantes que hay en todo el imperio. Esto que estoy contando, resuelto en 50 y tantos minutos, o sea, la hora televisiva, con los anuncios, con unas reconstrucciones virtuales impresionantes y, bueno, vamos a salir de esta sala sabiendo muchísimo de ingeniería romana aplicada a lo que es el abastecimiento de aguas. Porque, como el documental empieza a decir, los romanos se empeñaron en que todas las ciudades tuvieran un abastecimiento de agua continuo, estable y de calidad. Y había muchísimas ciudades, por lo que también había muchísimos sistemas de abastecimiento. Eso en cuanto a la parte de información sobre el documental. Pero ya que tenemos aquí al productor, al realizador y al guionista y al director, pues le vamos a dar también la oportunidad de que nos haga él una pequeña introducción antes de ver este documental y luego sí, tendremos oportunidad de discutir con él cualquier cosa que nos haya resultado de interés o cualquier duda que nos haya quedado pendiente. Muy bien, muchas gracias, Merche. Un placer estar aquí y muchísimas gracias por invitarme y además muchísimas gracias por tener esta sensibilidad hacia el mundo del documental, ¿no? Yo iba para científico, soy un científico frustrado, me hubiera gustado investigar o hacer naves espaciales y tal, pero me quedé atascado haciendo documentales porque consideré que son una herramienta importantísima, tienen una capacidad de cambiar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay miles de historias apasionantes que contar. La verdad es que yo estoy más dirigido a temas de ciencia pura, ¿no? Tema de física y tema de medicina y tema de ingeniería, pero me encontré un día, pues, me encontré con una empresa que se dedica a formar ingenieros, que se llama Structuralia, que nos contrató para hacer unas animaciones por ordenador de un curso muy curioso que estaban preparando para ingenieros modernos. Resulta ser que el curso que estaban preparando era un curso sobre ingeniería antigua. Y dije, joder, me van a hacer un curso de ingeniería antigua, de ingeniería romana, para ingenieros modernos. Pues bueno, pues el éxito fue brutal. Fue el curso que más gente se apuntó de todos los que esta empresa que da formación tenía. Y a mí me llamó mucho la atención, me apunté al curso y cuando vi los contenidos, pues no me lo podía creer. Yo, bueno, siempre como persona de ciencias, pues tienes una curiosidad con la ingeniería antigua y tal, pero no sospechaba que el tema pudiera tener este potencial, ¿no? Pudiera ser tan potente. Entonces hice el curso, como otro cualquiera, y como tuvimos que hacer muchas animaciones y muchísimos materiales que el director del curso, que era Isaac Moreno, nos documentaba, pues tuve la gran suerte y el gran privilegio de conocer a Isaac Moreno en persona. Y en una comida, el director general de Structuralia, Isaac Moreno y yo, pues yo hice un comentario, le dije, oye Isaac, digo, ya sé que estás escribiendo libros, pero son libros muy técnicos y esto puede apasionar a todo el mundo, a toda la población, ¿no? A todas las personas. Y bueno, había un poco de incredulidad en esto. No, estas cosas solo nos gustan a cuatro y esto no la gente no le interesa este tipo de cosas. Digo, no estoy de acuerdo contigo. Digo, creo que si hiciéramos una serie documental sobre esto nos llevaríamos una grata sorpresa. Así que bueno, Andrés Serrano puso un dinero para empezar por parte de Structuralia, Digivisión pusimos otra parte, Isaac dijo, si os ponéis yo me involucro hasta la médula y comenzamos. Y cuando empezamos parte de los contenidos, pues entró Televisión Española. Hay que decir que aunque ofrecimos la idea a muchas televisiones, las televisiones nos querían cambiar la forma de contar las cosas. Nos decían que por qué hablar de Cartagena, que por qué hablar de Tarragona, cuando estaba Roma y estaba Pompeya, que eran más atractivas. Y bueno, nosotros dijimos que no queríamos hacerlo así, que queríamos que Cartagena y Tarragona y muchos otros sitios eran también tremendamente interesantes y contra corriente y esfuerzo, pues con muchas dificultades, hicimos las cosas como nosotros pensábamos que había que hacerlas y la sorpresa fue pues cuando esto se emitió que batimos todos los récords de audiencia de la 2. En la 2 nunca se había puesto por delante, por ejemplo, de canales como 4 o La Sexta con un documental
Y bueno, pues ahora tenemos sorprendidos a todo el mundo. Isaac Moreno en su Facebook ha pasado de 16.000 a 100 no sé cuántos mil seguidores, y resulta ser que hay una fiebre por la ingeniería romana, pues que no se sospechaba que pudiera haber. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿El mérito es nuestro? Pues en parte por contar las cosas como son, pero el mérito de verdad, en realidad, lo tiene la propia materia, la propia ingeniería romana, que es realmente espectacular. Y también el espíritu crítico de Isaac, que ha sabido cuestionar muchas cosas que se pensaban que eran de una forma concreta y que ha demostrado que no es así, poniendo este espíritu crítico, ¿no? Bueno, pues vamos a tener oportunidad de verlo y luego de analizarlo en la dimensión que queramos. Eta gero ere edozein hizkuntzetan posible izango dugu eztabaida hori egitea. Katalanez ere bai uste dut. ¿Perdón? Yo que lo podemos hacer en catalán también. En catalán, bueno, en catalán yo tengo muchos problemas con el catalán. Aunque vivo allí desde hace muchísimos años, me cuesta un mundo hablarlo, o sea que me cuesta mucho. Pues sin más. Gracias. Así. La obstinación de los romanos por suministrar a sus ciudades agua en abundancia y de máxima calidad obligó a sus ingenieros a diseñar y calcular acueductos de una envergadura tan asombrosa como admirable. A medida que el imperio crecía y con él sus ciudades, estas obras alcanzaron unas magnitudes asombrosas, capaces de sobrecoger a los mejores ingenieros modernos. En la primera parte de Ingeniería Romana, Acueductos, pudimos comprender, gracias al gran acueducto de Nimes, cómo se proyectaba y se planificaba un acueducto romano. La solución para asegurar el suministro de agua a una gran ciudad como fue la antigua Nemausus. Y gracias a los acueductos de Tiermes, Cella y Chelva, pudimos ver cómo incluso ciudades muy modestas estaban dotadas de grandes acueductos, lo que nos confirma la idea de que toda ciudad romana debía disponer de un caudal continuo y abundante de agua de calidad. Los misterios que encierran los acueductos de muchas ciudades son hoy en día numerosos. Desentrañar algunos de ellos supone un verdadero desafío para arqueólogos e ingenieros modernos, algunos de tal alcance que no permiten ni siquiera poner de acuerdo a los actuales investigadores. 200 kilómetros al norte de Chelva se encuentra la sorprendente ciudad romana de Bilbilis, famosa por ser la patria del poeta Marcial. Bilbilis fue una ciudad de tamaño medio en la vía romana de Caesar Augusta a Complutum. Bilbilis tenía cierta singularidad. Situada en una empinada ladera, se apartaba del concepto habitual de una ciudad romana. ¿Quién sabe las razones que hicieron de esta ubicación la escogida para fundar Bilbilis? Quizás sean obvias. Las vistas aquí son realmente sobrecogedoras y esta orientación es la mejor para este clima. Sea como sea, esta decisión representaba un extraordinario reto para los ingenieros que debían dotarla de agua. Porque, ¿cómo hacer llegar el agua hasta esta altura? A Bilbilis se la conoce por sus numerosas cisternas. Cerca de una veintena de cisternas como esta
se desperdigan por toda la ciudad. Todas ellas a diferentes alturas. Hay varias teorías que explican la presencia de tantas cisternas. Algunos arqueólogos han apuntado la hipótesis de que estas cisternas se utilizaron para almacenar el agua de lluvia. Pero ¿cómo creer que los romanos bebían de la lluvia después de los esfuerzos que hemos visto para transportar las aguas en Nimes, Tiermes o Cella? Además, en este territorio llueve muy poco. Su pluviometría es prácticamente de desierto y las cisternas están en los puntos altos de las crestas. Las cisternas nunca se llenarían con la lluvia. Bilbilis no era una gran ciudad como Nimes, pero era una ciudad importante. Desde luego era mucho mayor que otras que hemos visto, como Tiermes o Cella. El teatro de Bilbilis tenía una capacidad cercana a los 4.500 espectadores. También las termas tenían unas dimensiones respetables. Pero si no fue para almacenar agua, ¿por qué tantas cisternas? Observemos una de ellas detenidamente. Aquí tenemos una cisterna construida con hormigón romano e impermeabilizada con el mortero empleado habitualmente. Podemos ver aquí el lugar por donde entraba el agua. Pero en estas cisternas no se ve salida allí abajo, en la base. Sin embargo, sí que puede verse aquí el orificio de salida, ligeramente por debajo del nivel de entrada. Esto significa que esta cisterna no puede vaciarse por gravedad y se dispone de muy poca cantidad de agua entre la diferencia de niveles. Cualquier depósito que pretenda almacenar tiene una salida en la parte inferior. Entonces, esto no es un depósito. Pero si no es un depósito, ¿cuál es la misión de tantas cisternas? Para contestar a esta pregunta, vamos a desplazarnos a Itálica, ciudad de la Bética cerca de la actual Sevilla, en España. Itálica era una ciudad importante y tenía un buen acueducto. Un acueducto de 35,5 kilómetros de recorrido total y, según los estudios, de un diseño y trazado impecables. Cerca de la ciudad se encontró este impresionante grupo de cisternas. Aquí podemos ver el canal de entrada del agua que venía del acueducto. Y vemos que, al igual que ocurría en las cisternas de Bilbilis, la salida de agua para el abastecimiento está en la parte superior. Así que esto tampoco parece un depósito de almacenamiento. Pero si no es un depósito, ¿por qué un tamaño tan grande? ¿Cuál era su función? Recordemos los pequeños areneros de los pozos de registro de Tiermes. Allí, gracias al rebaje en el fondo de los pozos, se recogía la arena y otras partículas en suspensión que el agua transportaba. Las cisternas de Bilbilis, y en general las de todas las ciudades romanas,
tienen precisamente esta función, pero a una escala mucho mayor. Veámoslo en la de Itálica. El agua entraba por la parte superior y circulaba por la cisterna. Gracias al gran tamaño de la cisterna, el agua disminuía su velocidad hasta ser casi nula. Esto permitía que todas las partículas en suspensión se precipitasen al fondo por acción de la gravedad. Es decir, sedimentaban quedando el agua limpia de sólidos en suspensión. A este proceso se le llama decantación. Así que, en realidad, estas cisternas son decantadores. No sirven para almacenar el agua, sino para depurarla. El agua más limpia es la superficial, y por esta razón, la salida del agua se encuentra en la parte superior, apenas ligeramente por debajo del nivel de entrada. Los decantadores se sitúan a veces al principio del acueducto, pero normalmente se emplazan al final, cerca de las ciudades. Su tamaño se determina en función de la calidad del agua que llega a través del acueducto, es decir, de la cantidad de arena y partículas en suspensión que el agua arrastra, y también proporcionalmente al caudal de agua que debe procesar. Pero en Bilbilis no hay un solo gran depósito de distribución, como suele ser lo habitual. Hay prácticamente 20. ¿Por qué? Esta es la cisterna más elevada encontrada en Bilbilis. Como ya sabemos, toda la ciudad debe encontrarse por debajo de su cota para que el agua sea distribuida por efecto de la gravedad. Pero Bilbilis es una ciudad que tiene un importante gradiente de altura. Es decir, hay una gran diferencia de altura entre esta cisterna y las casas de la ciudad que están en la parte más baja. El peso del agua, la presión aquí abajo, es enorme. Sería suficiente para reventar las tuberías, sobre todo las de plomo. Esto lo sabían perfectamente los técnicos romanos. Así que para evitarlo, ingeniaron una red de cisternas más o menos equidistantes en altura, de forma que nunca se produjera una presión superior a lo que equivale a una atmósfera, unos 10 metros de altura. De esta forma, el agua, al llegar a la primera cisterna, era decantada y quedaba a presión atmosférica. Después, por gravedad, el agua se conducía hasta la siguiente cisterna, donde se volvía a decantar y a quedar nuevamente sin presión. Y así sucesivamente, una cisterna detrás de otra. Un ingenioso sistema de decantación y fragmentación de presiones al que se le debió de unir un complejo sistema de distribución del agua a todos los rincones de la ciudad. Esta hipótesis se corresponde con la idea de mantener un caudal de agua de calidad continuo y permanente, la exigencia romana para el abastecimiento a sus ciudades. Pero recordemos, Bilbilis se encuentra en una ladera muy inclinada, así que la primera cisterna que tiene que recibir el agua se encuentra en una cota muy elevada. ¿Cómo hacer llegar el agua hasta ella? ¿Disponían los romanos de una fuente de suficiente caudal y calidad por encima de esta cota? La respuesta es sí. Al norte de Bilbilis, a unos 10 kilómetros, se encuentra la Sierra de la Virgen, con importantes manantiales situados sobradamente por encima de la cota necesaria y cuya agua podía ser captada y trasladada por un canal apoyado en el suelo hasta las cercanías de Bilbilis. Sin embargo, una vaguada se interpone entre los dos puntos. Para mantener la poquísima pendiente que requiere un canal, sería necesario construir unas enormes arquerías. Unas arquerías de unos 100 metros de altura y más de 1000 metros de longitud. Unas arquerías de estas características son absolutamente inviables. ¿Cómo resolverlo? Los ingenieros romanos tenían poderosos conocimientos de hidráulica y, por supuesto, conocían perfectamente el principio de los vasos comunicantes. Este principio físico nos dice
que recipientes comunicados por su parte inferior por un conducto cerrado mantendrán el líquido que contienen al mismo nivel independientemente de la forma de dichos recipientes. Con este principio, los ingenieros romanos planificaron en Bílbilis lo que conocemos como un sifón invertido. Un sifón invertido consiste en una estructura en forma de U en la que por el principio de los vasos comunicantes, el agua que entra en un extremo alcanza el mismo nivel en el otro extremo. Recientemente, siguiendo esta hipótesis, hemos encontrado estos restos al otro lado de la vaguada. Sorprendentemente, lejos de Bílbilis y en la cima de esta escarpada colina, hemos encontrado este depósito de hormigón romano. Bílbilis está en aquella colina y el depósito más alto de la ciudad está justamente en esa cresta que podemos ver desde aquí. Y está 7 metros más bajo que este depósito que acabamos de ver. Por lo tanto, entre ambos se desarrollaba un sifón que salvaba toda esta vaguada. Los sifones son los grandes elementos desconocidos de los acueductos, a pesar de que su uso fue muy habitual y reiterado en ingeniería romana. Para comprobarlo, iniciaremos un viaje a lo largo y ancho del imperio. Comenzaremos por el noreste, la actual Turquía. Año 330 a.C. Alejandro Magno controla su vasto imperio dividiendo y encomendando el control a sus generales más próximos. El general Lisímaco recibe el control de Tracia. Lisímaco manda custodiar sus tesoros en la ciudadela de Pérgamo. Situada sobre un promontorio rocoso, esta ciudadela se convertirá en una importante ciudad, capital de un reino y un gran centro intelectual que rivalizará con Alejandría. Pérgamo tendrá su propia escuela de pensamiento y su biblioteca llegará a albergar más de 200.000 rollos de papiro. Tras el reinado de varios reyes, Pérgamo pasa a dominio romano. Pérgamo tuvo entre 7 y 8 acueductos de diversas épocas. De ellos, el llamado acueducto de Madradag fue sin duda el más famoso. Este acueducto captaba el agua de varias fuentes de los flancos del Madradag, montañas situadas a más de 30 kilómetros de Pérgamo. La primera fuente se encontraba a 1230 metros de altura. Una tubería trasladaba el agua a una segunda fuente situada en la cota 1158. El caudal de ambas fuentes se juntaba, aumentando considerablemente. Por ello, a partir de este punto, los constructores del acueducto decidieron emplear dos tuberías paralelas. Estas transcurrían durante 12 kilómetros hasta una tercera fuente en la cota 650. El nuevo incremento de caudal obligó a añadir una tercera tubería.
Las tres transcurrían juntas en paralelo durante 25 kilómetros hasta llegar a un depósito decantador instalado en la cota 368 en el monte Agios Georgios. En total, un recorrido de 40 kilómetros de tubería enterrada salvando una diferencia de altura de 862 metros. Así que decidieron emplear tramos de tubería de plomo de 30 centímetros de diámetro. Los tramos fueron sellados con más plomo y conectados mediante sillares de piedra taladrados. Y todo el conjunto se fijó al terreno fuertemente mediante largos puentes de apoyo. Miles de tuberías descendían el valle resistiendo la enorme presión y las grandes fuerzas que el agua ejercía. Luego atravesaban su fondo protegidas y suspendidas por unas arquerías. Y finalmente ascendían la ladera del valle para alcanzar la ciudad de Pérgamo en la cota 322. En total, un sifón de plomo de 3,5 kilómetros y 190 metros de altura de presión. El acueducto de Madradag ya suministraba agua a la Acrópolis de Pérgamo hacia finales del siglo III a.C., mucho antes del dominio romano. Este es un buen dato para certificar que la principal fuente de conocimiento que los ingenieros romanos atesoraron para la construcción de sus acueductos fue de origen griego, y nos recuerda que los griegos ya hicieron obras prodigiosas con anterioridad. El sifón de Bilbilis dataría del año 0 aproximadamente, año estimado de la fundación de la ciudad, unos 200 años más tarde que la construcción del acueducto de Madradag. Parece pues evidente y probado que los técnicos romanos ya poseían un gran conocimiento sobre el diseño y construcción de los sifones en el momento en que Bilbilis fue construida. El acueducto de Madradag es de origen helenístico, pero fue ampliado, modificado y mantenido por los romanos cuando la ciudad entró bajo su dominio. Esta capacidad para recoger el conocimiento, ampliarlo y perfeccionarlo es una de las grandes cualidades de la civilización romana. Así que la ingeniería griega para la ejecución de sifones fue ampliamente superada por los técnicos romanos. Tenemos excelentes ejemplos en Lugdunum, capital de la provincia romana de la Galia Lugdunensis, la actual e importante ciudad francesa de Lyon. Lugdunum fue durante 3 siglos la ciudad más importante del Imperio Noroccidental. El enorme caudal de agua que demandaba Lugdunum obligó a la construcción de 4 grandes acueductos. Todos ellos estaban dotados de imponentes sifones. De estos acueductos, el más impresionante fue el acueducto del Gier, conocido por el nombre del valle del que tomaba las aguas. El acueducto del Gier tenía una longitud total de 87 kilómetros de canal. Un canal que unía las fuentes escogidas con los depósitos decantadores que se conservan en lo alto de la colina de Lyon. 87 kilómetros de canal para salvar una distancia de 42 kilómetros en línea recta. Fue necesario construir 11 túneles y unos 40 grupos de arquerías. Uno de ellos es este: las arquerías de llegada al sifón de Bonan, el mayor de los 4 sifones que el acueducto del Gier tenía. Este grupo de arquerías tiene 250 arcos que se extienden a lo largo de 1.650 metros. Y aunque parezca sorprendente, no es el más largo. Más adelante, cerca de la ciudad, había otro de 300 arcos y 1.900 metros de longitud. Estas arquerías no fueron construidas para cruzar obstáculos ni valles. Su sentido es otro distinto. Frente a nosotros tenemos el obstáculo a salvar, el Valle de Bonan.
La cota a este lado del valle a ras de suelo es demasiado baja para lograr que el agua alcance el depósito de salida que se encuentra al otro lado del valle. Para alcanzar la otra punta del valle era necesario incrementar la presión del agua, aumentando la altura de la canalización varios metros sobre el suelo. Y este es el sentido de estas arquerías: mantener elevado el depósito de entrada al sifón. Allá arriba estaba el depósito de entrada del sifón, y de él salían 11 tuberías de plomo. La misión de tantas tuberías era dividir la fuerza del agua. Las tuberías se apoyaban sobre estas rampas y se cubrían con un buen espesor de hormigón. Luego discurrían por el terreno ladera abajo del valle, enterradas y cubiertas con hormigón que ayudaba a resistir la presión. Tras 1200 metros, las tuberías lograban descender de la cota 313 a la 191, donde se encontraban con el Venter. El Venter era un puente que permitía mantener las tuberías elevadas respecto al fondo del valle, salvando los caminos, los ríos y las riadas. El Venter del sifón de Bonan medía 320 metros y estaba construido con una impresionante estructura que en buena parte hoy en día todavía se conserva. Estas arquerías tienen un revestimiento de los paramentos muy peculiar, de gran belleza, llamado opus reticulatum. En él se alternan los colores de las pequeñas piedras, en forma de rombo, talladas una a una. Los enormes volúmenes de fábricas estaban construidos en hormigón, alternando con ladrillo, y revestidos concretamente de esa retícula. Una prueba contundente de que buscaban, además de la eficacia y lo funcional, la belleza. Esta búsqueda de funcionalidad y belleza hizo planificar estas arquerías con arcos transversales en las pilas para el aligeramiento. Sin embargo, los arcos más altos fueron cegados. ¿Por qué? Cuando el sifón se ponía en carga, el golpe del agua sobre las tuberías del Venter era enorme, transmitiendo violentos esfuerzos a los arcos. El puente sufría así enormes tensiones y acusados movimientos. Tal vez, la primera vez que esto ocurrió, estas arquerías vibraron y se agitaron tan violenta y amenazadoramente que los ingenieros decidieron reforzarlas macizando los arcos laterales de las pilas. Se debió de sacrificar así esbeltez por seguridad. Al final del Venter, el agua era empujada por la enorme presión ladera arriba. Este punto era realmente crítico. A la enorme presión se añadía la sedimentación y la acumulación de la arena que el agua pudiese arrastrar. Esto podría provocar el taponamiento del sifón, dejando el acueducto fuera de servicio. Así que era necesario que el agua llegara limpia al sifón, libre de arena y de partículas en suspensión. Lugdunum tenía grandes decantadores en la llegada a la ciudad, pero estaban situados después de los sifones. Y no había ningún gran decantador al inicio del acueducto. Entonces, ¿cómo lograban que el agua que llegaba a los sifones estuviera suficientemente limpia? Además del arenero de la propia cámara de entrada de los sifones, el acueducto del Gier tenía unos 1000 pozos de registro. Alternativamente, estos pozos de registro disponían de un pequeño arenero en su fondo. En total, 500 areneros. La labor de estos 500 areneros a lo largo del recorrido resolvía el problema de limpiar el agua suficientemente para evitar problemas en los sifones.
Tras superar el venter y empujada por la presión, el agua ascendía a la ladera del valle recorriendo otros 1100 metros y alcanzando el depósito de salida en la cota 305. 8 metros por debajo de la cota del depósito de entrada del sifón. A partir de ese punto, el agua era conducida por el canal, ya sin presión, hacia los decantadores situados en la colina de la ciudad. El impresionante sifón de Bonan salvaba un valle de 2.660 metros de anchura y tenía una altura de más de 120 metros. El plomo fue saqueado del acueducto del Gier, seguramente en las primeras épocas tras la caída de la ciudad, hasta no dejar prácticamente ni rastro. Lo mismo ocurrió con el metal en el acueducto de Pérgamo. Los metales eran muy preciados y codiciados en todas las épocas, y el saqueo fue generalizado. Esta es una explicación de por qué no ha quedado ni rastro de cualquier tubería que hubiera existido en el sifón de Bilbilis. Según algunos cálculos realizados, la cantidad de plomo necesaria para la construcción de los sifones del acueducto del Gier ascendía a la increíble cantidad de 10.000 toneladas. Y recordemos que el acueducto del Gier era solo uno de los 4 acueductos que suministraban a la ciudad de Lugdunum. Por suerte, algunas tuberías sí que han logrado conservarse en otras partes del imperio. Aquí, en el Museo del Arles Antiguo, también en Francia, se conservan estos estupendos ejemplares. Observando estas detenidamente, podemos ver muy claro cómo fue la técnica de fabricación. Los romanos fabricaban las tuberías partiendo de una plancha de plomo que curvaban alrededor de un núcleo de madera hasta formar un tubo. Después, el núcleo se retiraba y los bordes se soldaban con un cordón de plomo, quedando una sección oval y dejando a la vista una costura longitudinal. La unión entre tuberías se hacía con un grueso enchufe que también se soldaba. Nos trasladaremos hasta la antigua Tarraco, capital de la provincia romana de la Hispania Citerior, para hacer una interesante reflexión sobre esta cuestión. Se desconoce el recorrido general del acueducto de Tarraco. Se sospecha que las fuentes estaban situadas no muy lejos del municipio de Alió, a unos 20 kilómetros de la ciudad. 4 kilómetros antes de llegar a la ciudad, el acueducto tuvo que enfrentarse a una vaguada de unos 200 metros, donde la construcción de un sifón hubiera sido lo más indicado. Sin embargo, aquí tenemos unas impresionantes y bellas arquerías, de las mejor conservadas del imperio. Con 217 metros de largo y una altura que llega a los 27 metros, es una obra costosa y compleja que podría haber sido evitada construyendo con menos esfuerzo un modesto sifón. ¿Por qué los romanos optaron por unas espectaculares pero costosas arquerías en lugar de por un eficaz pero más económico sifón? Muchas de las obras de las ciudades y de sus cercanías eran patrocinadas por personajes de alto rango socioeconómico. Este tipo de acciones proporcionaban una buena imagen y alto prestigio a su patrocinador. El espectáculo que ofrecen unas bellas arquerías no tiene nada que ver con la imagen discreta que ofrece un sifón, que aunque es una obra de ingeniería admirable, no se presta a la publicidad. Este lugar estaba cerca de la ciudad y seguramente al lado de una importante calzada que comunicaba con Tarraco. Así que muy probablemente se decidió la construcción de estas imponentes arquerías para lograr un efecto publicitario y de espectáculo.
Otro ejemplo significativo de esto son las sobrecogedoras arquerías del acueducto de Segovia, bella ciudad del centro de España. Se desconoce prácticamente todo del acueducto de Segovia, incluso la fecha en la que fue construido. Sí que se sabe que suministraba agua a una ciudad muy humilde, y por el tamaño del cajero que transportaba el agua, sabemos que su caudal era realmente modesto. Si recordamos el cajero del acueducto de Nimes y lo comparamos con el cajero de este acueducto, nos daremos cuenta enseguida de la diferencia de caudales que ambos acueductos conducían. En cualquier caso, muy cerca de la ciudad, fue necesario salvar una importante depresión del terreno. Para trasladar un caudal de agua tan pequeño, la construcción de una tubería a presión, es decir, un sifón, hubiera sido lo más eficaz y sencillo. Sin embargo, se decidió la construcción de esta maravilla. Construido en grandes bloques de granito que se sujetan únicamente por el equilibrio que aporta su sobrecogedor y admirable diseño, alcanza los 28 metros de altura. 24.400 bloques de piedra para construir 167 arcos. 7.500 metros cúbicos de duro granito. Los sentimientos de poder y grandeza que despierta una obra como esta aún se sienten con toda su fuerza hoy en día, a pesar de lo acostumbrados que estamos a las grandes obras de ingeniería modernas. El efecto propagandístico y la búsqueda del espectáculo es la causa de estas colosales arquerías, como demuestra la cartela con letras que aún se conserva en lo más alto, anunciando al benefactor de la obra. El aprovechamiento de la fuerza de la gravedad para conducir el agua es la clave de todo acueducto romano. El agua discurre por los canales y atraviesa los sifones empujada por su propio peso. Por eso, las ciudades deben construirse por debajo de la cota de llegada del acueducto. Esto también ocurre en la ciudad romana de Uxama, ciudad de la Celtiberia hispana. Pero en Uxama encontramos algo particular y excepcional que merece una visita. Uxama tuvo una cierta importancia en época romana, en gran medida por estar situada en la importante calzada romana que unía Caesar Augusta y Astúrica Augusta y que atravesaba toda la Celtiberia. Se la dotó de agua de excelente calidad desde las fuentes que constituyen el nacimiento del río Ucero. Se construyó una canalización de 46 kilómetros que llegaba a la ciudad a una cota tan solo 12,20 metros más baja que la cota de las fuentes. La mayor parte de Uxama está actualmente por excavar y estudiar. Varias cisternas similares a las de Bilbilis repartían el agua a toda la ciudad. Pero algunas cisternas, entre ellas esta, se encuentran por encima de la cota de llegada del acueducto. ¿Por qué? En esta colina se descubrió algo inesperado y sorprendente. En la cumbre de esta colina se encontró esta gran cisterna subterránea que en realidad es un decantador. Y lo extraordinario de este decantador es que está 40 metros por encima de la cota de llegada del acueducto. Por alguna razón nada habitual, parte de la ciudad precisó estar a una elevación mayor que el acueducto y no podía ser suministrada por este. La solución a este problema fue construir un decantador en lo alto de la colina
y distribuir el agua desde allí a los sitios donde el agua del acueducto no podía llegar por gravedad. Pero, ¿cómo llegaba el agua hasta esta cisterna? La hipótesis más plausible es que salió del propio acueducto y que se usó un sistema de elevación basado en una noria conocida hoy como de Rosario. Una noria de Rosario consiste en una gran rueda que arrastra una cadena dotada de pequeñas bolas o elementos similares que impulsan el agua dentro de una tubería. De esta manera se podría haber elevado parte del caudal del acueducto al decantador de la colina. La rueda bien podría haber sido traccionada por fuerza animal, por la del viento o quizás por combinación de ambas según las circunstancias. Las norias de Rosario eran utilizadas también por los ingenieros romanos en las explotaciones mineras para realizar el achique del agua de las galerías. Muchas de las explotaciones mineras requirieron la construcción de importantes acueductos, no solo para evacuar el agua desde las minas hacia el exterior, sino para llevar el agua desde el exterior hacia ellas. Las explotaciones auríferas requirieron ingentes cantidades de agua para la remoción de tierras y el lavado minucioso del material para la extracción del oro. Esto puede sorprender porque la imagen habitual que tenemos de los acueductos es la del abastecimiento de agua a las ciudades. Pero los acueductos tenían otras muchas aplicaciones. La minería y la agricultura eran algunas de ellas. En el acueducto de Arles, importante ciudad de la Galia narbonense, encontramos un bonito y original ejemplo. Arles era alimentada principalmente por dos acueductos procedentes de la próxima cordillera de los Alpilles. Ambos, de longitudes modestas, entre los 20 y 30 kilómetros, convergían aquí, a unos 10 kilómetros de Arles. Este es el lugar donde se unían los dos acueductos en una gran arqueta de distribución de la que salían estos dos nuevos canales. El objetivo de esta arqueta era el control independiente de los caudales de ambas canalizaciones. En estos restos podemos ver estupendamente el impresionante grosor del mortero impermeabilizante Opus Igninum con que fueron dotadas estas canalizaciones. En esta pieza caída se puede ver perfectamente el mortero de Opus Igninum en el fondo y el bocel bien pulido. Y esta placa es concreción calcárea. Recordemos que la concreción calcárea es la precipitación de cal que se produjo durante los cientos de años de funcionamiento del acueducto. En este punto, podemos ver cómo una de las canalizaciones giraba hacia el oeste para suministrar de agua a la ciudad de Arles y la otra continuaba recta hacia una empinada ladera. Y en esta ladera podemos ver la cimentación de una construcción cuyo evidente objetivo era aprovechar la fuerza del agua. Por los restos encontrados en las excavaciones, podemos reconstruir estas instalaciones.
Un impresionante complejo de molienda harinera compuesto de 16 ruedas de casi 3 metros de diámetro. Las ruedas eran movidas por la fuerza del agua al bajar por la pendiente. El movimiento se transmitía mediante diversos engranajes a los rodillos de piedra que trituraban el grano. Se ha calculado que este molino podía moler 3 toneladas de cereal por hora, suficiente para abastecer la demanda de 80.000 personas. En esta serie documental hemos escogido los ejemplos de acueductos del Imperio que hemos considerado más adecuados desde el punto de vista didáctico. El principal objetivo ha sido transmitir de la mejor forma posible los conceptos fundamentales y más importantes de la ingeniería de los acueductos romanos. También hemos querido escoger algunos de ellos por ser poco conocidos, permitiendo así que admirables obras, muchas de ellas tan olvidadas, tengan la oportunidad de obtener, al menos, parte del reconocimiento que merecen. Pero el Imperio tiene cientos de acueductos que no hemos tratado, algunos más impresionantes en diseño y audacia que los que hemos visto, y que son dignos de ser nombrados. Como el acueducto de Cherchell en Argelia, o el d'Aix-en-Provence y el de Metz en Francia, que rondan los 50 kilómetros. O el de Breven con 70 kilómetros y el espléndido de Fréjus con 45 también en Francia. Muchos rondan los 100 kilómetros de longitud, como el de Gades al sur de España y el de Colonia en el centro de Alemania. El maravilloso acueducto de Aspendos en la actual Turquía, que resolvía la enorme carga de presión a la que se enfrentaba en su tramo final gracias a 2 torres intermedias y 3 sifones contiguos. Todo ello sobre un gran venter continuo realizado sobre grandes arquerías. El gran acueducto de Cartago se alimentaba de varias fuentes, la más lejana a más de 130 kilómetros. Precisó de 16 kilómetros de arquerías para que el canal mantuviera la cota adecuada que requería la ciudad. Sus colosales decantadores eran más grandes que un campo de fútbol y decantaban simultáneamente unos 60 millones de litros de agua. El colosal acueducto de Valente suministró agua a la antigua Constantinopla. Con más de 400 kilómetros de canal, fue una de las mayores obras hidráulicas del mundo antiguo. En la colosal explotación minera aurífera de las Médulas, en España, se construyeron diversos acueductos cuyos canales superaban en conjunto la increíble cifra de 600 kilómetros de longitud. Allí, la fuerza del agua fue utilizada literalmente para disolver las montañas. Pero seguramente el sistema de abastecimiento más espectacular de todos, como no podía ser de otra manera, fue el de Roma. Roma era suministrada al menos por 11 grandes acueductos, algunos de ellos con recorridos cercanos a los 100 kilómetros. Los 11 acueductos de Roma suministraban cerca de 1.000 millones de litros de agua por día a la ciudad. Los acueductos de Roma son un espectáculo en todos los sentidos. Sorprendentes e ingeniosas soluciones técnicas. Multitud de túneles y galerías. Infinitas y elegantes combinaciones de fábricas en sillares y ladrillos. Canalizaciones dobles e incluso triples superpuestas. Y valles atravesados por kilómetros y kilómetros de arquerías. Hemos llegado al final de nuestro episodio. En él hemos conocido nuevos y apasionantes ejemplos de suministro de agua.
Hemos comprendido los sistemas de decantación del agua y la técnica del uso de los sifones como alternativa a las arquerías. Y como única e ingeniosa solución para salvar grandes valles y vaguadas. Y finalmente, hemos visto que el uso de los acueductos no se limitaba únicamente al suministro de las ciudades, sino también a usos industriales y mineros. En nuestro próximo episodio, conoceremos la prodigiosa ingeniería que se esconde tras las vías de comunicación que los ingenieros romanos proyectaron y construyeron. Nos vemos en Ingeniería Romana, Carreteras. Pues yo, para romper el hielo, lo que les quería decir es que en Salinas de Alendiz, en Leins Gatzaga, en el manantial, cuando hubo que reconstruirlo, la captación de la salmuera está hecha con una rueda de cangilones, con un rosario o patenotre. Así que si alguien quiere ver una rueda de esas funcionando de verdad, pues en Salinas de Alendiz, aquí al lado. Muy bien. Sí, sí, además en el episodio de minería será espectacular todo esto. Todo el achique de aguas, y muy, muy espectacular. Sí, me ha gustado. Me alegro mucho, pero bueno, es que... Sí. Claro, es muy poco conocido y bueno, pues como no tiene el espectáculo de las arquerías, son cosas que pasan discretas. Estaba comentando a Merche que tuvimos nuestra pelea con Televisión Española porque nos decían que por qué 2 episodios en vez de 1, decíamos que no cabían los contenidos en 1. Entonces, a pesar de que estaba completamente desaconsejado hacer 2 episodios, pues al final apretamos para que se pudiera hacer 2. Pero comentaba Merche de que se han quedado cosas completamente fuera del episodio que han ocurrido mientras la producción. Le explicaba, por ejemplo, el caso de Gadara. Esto es una cosa que os avanzo que vais a ver en el episodio 8, en el último de todo, donde vamos a recuperar algunas cosas que han ocurrido durante la serie que no han cabido en los episodios o que cuando se estaban produciendo no estaban. Y es que Gadara es una ciudad de vacaciones con ninfeos, muchísimas termas, baños, etcétera, que está en mitad del desierto, en Jordania. Sí, allí iban militares romanos, iban políticos, pues literalmente de vacaciones. Era un sitio de lujo para disfrutar del agua y tal, y está en mitad del desierto. Y la pregunta era siempre cómo se podía haber alimentado eso de agua, ¿no? Se sospechaba que se habían traído de las montañas, de 100 y pico kilómetros, pero no se sabía muy bien cómo se habían enfrentado al desierto, ¿no? Y le comentaba a Merche de que por fin se ha descubierto el acueducto, que transcurre 96 kilómetros enterrado por debajo del desierto en un túnel continuo. Entonces esto lo veremos en el episodio 8 y siempre se superan, siempre hay, o sea, y cuando esperas que ya lo has visto todo, que tal, pues pues acueducto de Gadara, y son 175 kilómetros de acueducto.
Eso está justo en frontera con Siria. Justo con frontera con Siria. Y son 175 kilómetros de acueducto, de los cuales 106 son túnel. Y de esos 106, 96 es un túnel en continuo. O sea, como Tarragona-Barcelona por debajo del suelo, manteniendo la pendiente. Claro, que es de unos 15 centímetros de caída por cada kilómetro. Sí, de cerámica también. De hecho, en el acueducto de Pérgamo, el primer recorrido que se habla es de cerámica, y a partir, cuando se tienen que enfrentar al segundo valle, las hacen de bronce, no de plomo, porque el plomo no aguanta tanta presión. Entonces las tuberías son de bronce. Así que esto es un poco, bueno, muy espectacular. Aquí cerca tenemos una barra en Vitoria, Andelos, ¿no? Ahí hay un, no sé, un depósito grande, ¿no? Bueno, no sé, es que claro, esto son preguntas para Isaac Moreno. Yo es que lo que hago es que cojo lo que Isaac Moreno sabe, digamos, o lo que yo aprendo de Isaac Moreno, y lo que intento es explicarlo de la forma más atractiva, didáctica y entendible posible. Entonces, el gran especialista es él. Yo puedo contestar algunas preguntas porque he aprendido un montón, pero el gran especialista es él. Algo cerca tenemos. No, seguro. Ya tenemos, o sea. Bueno, el de Andión, el de Moruzábal de Andión, la antigua villa de Andelos, una ciudad más que villa, efectivamente tiene un embalse y también tiene lo que se llama un castelo, un aquae o un elemento para la distribución de agua. Y ese embalse tiene además unos contrafuertes. Lo que ocurre es que Isaac Moreno piensa que no es romano. Pero bueno, yo he tenido la oportunidad de ir con él, de haberlo analizado y de escuchar sus argumentos, y bueno, parecen bastante razonables. Pero mucho más cerca, pues nada, a 12 kilómetros, al pie de la Peña de Haya, en Arditurri, en las minas de Arditurri, hay un acueducto de 400 metros que está funcionando todavía y está drenando todas las filtraciones del gran complejo hueco que hay por debajo del nivel freático del río. Entonces, todo eso entra dentro de lo que fueron los trabajos mineros, pero hay que sacarlo, si no, estaría inundado. Y se puede visitar esa zona por debajo de la cota del río, 15 metros por debajo, porque el acueducto romano está funcionando. Sí, esto es una de las cosas que se enseñarán además en el episodio de minería. Bueno, es evidente que aquí hay un montón de cálculos matemáticos de todo tipo por detrás. ¿Hay restos de esto? ¿Hay información en algún sitio que se haya recogido? Sí. A ver, es muy importante, si les ha gustado el episodio, que vean el Acueductos 1. Porque en el Acueductos 1 se explica el reto orográfico, o sea, el reto topográfico, perdón. O sea, para poder hacer que los canales, escoger los trazados y que tengan una caída de 15 centímetros de inclinación por kilómetro, se necesita una precisión topográfica abrumadora. O sea, es decir, es que a veces, o sea, las fuentes salen de una cota a una cota determinada a 80 kilómetros o 100 kilómetros y llegan perfectamente a la altura, a la cota que se suministra, que se tiene que suministrar a la ciudad con total precisión, que es precisión de metros. Entonces, los cálculos que tenían que hacer son absolutamente magistrales. O sea, son brutales. En el tema de los acueductos, vamos, cualquier ingeniero se quita el sombrero porque hace falta. De hecho, en el episodio 1 se habla de cómo se triangulaba y con qué instrumentos se hacía esto. Cómo triangulaban, calculaban por trigonometría todos los ángulos para poder saber, y hacían un plano en 3 dimensiones para poder decidir exactamente por dónde iban los trazados de los canales. El siguiente, bueno, estamos produciendo carreteras en este momento, que lo vamos a finalizar hacia septiembre-octubre, y estamos produciendo minería, que lo acabaremos el año que viene. Entonces, yo creo que hacia noviembre del año que viene Televisión Española emitirá carreteras y minería, los 2 nuevos episodios, aproximadamente. Pero tenéis 4 episodios en Televisión Española a la carta para ver. Que el de ciudades también, los de ciudades son bastante espectaculares.
Sí, hay muchísimos colegios que nos han pedido, muchísimos. Y nosotros hemos suministrado los materiales gratuitamente a los colegios. Tenemos niños que nos han llamado para entrevistarnos. Y sabemos de muchos institutos que han mandado como trabajo ver los documentales y hacer trabajo sobre ellos. O sea que están teniendo un impacto importante. Tenemos además convenio de colaboración con muchos departamentos de educación. Por ejemplo, el Departamento de Educación de la Generalitat, pues tenemos un convenio y los materiales y los contenidos se han cedido como recursos para los docentes. O sea que estamos sensibles al tema y efectivamente cuando se explican las cosas así, pues el interés de los alumnos suele ser mayor, ¿no? Yo tengo una pregunta sobre cuando las decantadoras se llenaban de depósitos sólidos, si es que llegaba a ocurrir, ¿qué forma había de desatascar eso o de limpiar eso? Se limpiaban, se paraba el acueducto y se limpiaban. Se paraba durante muy poco tiempo, porque yo había comentado este tema con Isaac y es una cosa que vamos a explicar también en el episodio 8, que es los esfuerzos de mantenimiento. No solo de mantenimiento de los acueductos, sino también de las carreteras. De hecho, por ejemplo, en los acueductos de Roma hay acueductos que es muy espectacular porque si vas, por ejemplo, al acueducto de Nimes, y se ve en el episodio 1, hay acumulación de cal en las paredes de 20 o 25 centímetros. Pues en Roma, por ejemplo, y en otros sitios, hay acumulaciones de cal que estrechan el acueducto por completo. Es decir, que dejan el acueducto fuera de servicio. O sea, 300, 400 años circulando agua puede hacer una concreción calcárea que estrecha y estrangula completamente el acueducto. Pues en Roma se ven perfectamente acueductos donde la concreción calcárea ha sido picada. Es decir, operarios que la quitan, que llegan allí y la quitan, ¿no? Y entonces, por eso muchas ciudades tienen varios acueductos para poder parar uno mientras estaba en mantenimiento y suministrar con el otro. O sea, que el mantenimiento era una cosa importantísima. Y también se explica el tema de los pozos de registro en el episodio de Acueductos 1, que cada X metros, había un pozo de registro que permitía bajar y limpiar los propios canales y mantenerlos. O sea, no solo era el trabajo de construirlos, ¿no?, sino el trabajo de mantenimiento era espectacular. Y en el episodio 8 vamos a hablar de todo esto. De hecho, el imperio colapsa cuando es incapaz ya de mantener estas obras. O sea, que llega un momento que no son capaces de mantenerlas y ya pues se quedan sin agua, empiezan realmente a beber agua de la lluvia o almacenarla, con lo cual pues vienen las epidemias, vienen las enfermedades y todo este tipo de problemas. O sea, sabemos que es una de las causas. También explicamos en el episodio 8, hacemos una reflexión de por qué el imperio cae, ¿no? Y una de las razones importantes fue que no hubo un momento que ya no hubo fondos para poder mantener las carreteras ni mantener los acueductos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ahora ha salido una nueva tesis sobre el final del mundo clásico que también es muy interesante porque dice, y además eso une con una cosa que aparece en el documental, y se viene a decir que en realidad el gran impulso de Roma, ese largo periodo de progreso, pues que tiene por detrás un periodo climático de excepcional bonanza, hasta el punto que se habla, y se le llama así, el óptimo climático romano, que se extendió prácticamente entre el año 250 a.C. y el 150 después de Cristo. Por ejemplo, en Alejandría, durante ese periodo, llovía todos los meses, excepto en agosto. Y esto lo cuenta Ptolomeo, que era uno de los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Alejandría, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se está demostrando es que este óptimo climático romano convirtió todo el territorio del imperio en un enorme invernadero en el que las cosechas eran abundantes, estables y que incluso se pudo llegar a colonizar por la bondad de las temperaturas pues un piso climático más alto que el habitual,
de forma que las tierras ganadas gracias al clima superan a las que se ganaron a través de la conquista militar. Bueno, y todo eso se va al traste a partir de finales del siglo II, cuando este periodo de bonanza climática empieza a sufrir ya vaivenes y sucesivas malas cosechas, y una población que está debilitada por esta situación, pues es más proclive a sucumbir ante las epidemias. Y la primera gran epidemia se dio en época de Marco Aurelio y supuso pues algo así como la muerte del 30% de la población del Imperio Romano, que entonces estaba cifrada en torno a unos 60 millones de habitantes. Y luego, ya para rematarlo, el final del imperio coincide con lo que se llama la edad del hielo tardoantigua, que bueno, las temperaturas cayeron en picado y llegó, por ejemplo, se sabe que en el año, creo que es el 453, nevó en Constantinopla y durante 6 meses se mantuvo la nieve. Entonces ahora hay una nueva tesis, defendida además por un americano que ha ganado un premio de estos que se da a la investigación histórica, que defiende que el final del imperio tiene unas causas climáticas determinantes. Esto se ha podido saber gracias a que el problema climático que tenemos ahora ha posibilitado la realización de estudios paleoclimáticos, y con todos esos nuevos datos, con todos esos registros, se ha podido saber que ocurrió esto. Claro, bueno, sin duda fue un cúmulo de circunstancias, seguro. La finalización de las conquistas, la menor llegada de riqueza de fuera, bueno, pues fue un cúmulo seguramente de circunstancias lo que llevó todo el tema de la corrupción también, me imagino, o sea, la corrupción política, o sea que tuvo todo un cúmulo de circunstancias que es difícil precisar exactamente. No hay una causa única, ¿no? Por lo que yo sé, que no soy un especialista en eso, pero seguramente esta que apunta Merche pues fue también de mucho peso. Pero bueno, lo que un poco en la serie nosotros nos centramos, y lo que a mí me gusta un poco indicar, es que una civilización que apuesta por el conocimiento, que apuesta por la ingeniería y que la pone al servicio del pueblo, crea un bienestar en la sociedad que permitió pues muchísimos años de bonanza, porque claro, nosotros leemos la historia del imperio y vemos muchísimas guerras, muchísimas conquistas, pero tuvieron siglos de bonanza, es decir, hubo generaciones enteras que no conocieron la guerra para nada. No sé si es así, Merche, me corriges. Bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta que es la comparación con el mundo romano, creo que exige colocar sobre la mesa también otra serie de realidades. Por ejemplo, era una sociedad esclavista. Eso quiere decir que unos vivían muy bien y los otros vivían francamente mal. Bueno, eso es como hoy en día también. No, pero a lo bestia. Ya, a lo sí, bestia. Sí. Y luego también se sabe, porque a través de los estudios claro, la arqueología ha evolucionado muchísimo y ahora hay disciplinas que apoyan y dan datos que antes no se tenían, pero, por ejemplo, se sabe que era una población constantemente enferma. Estaban llenos de parásitos intestinales, lo que les provocaba pues una calidad de vida bastante mala, pero eso en la familia imperial y me imagino que en clases sociales mucho más desfavorecidas, porque estudiando además cuál es el comportamiento de las familias imperiales se ve Faustina, ¿no? la mujer de Marco Aurelio, bueno, de Antonino Pío, perdón, y la gran familia imperial, pues vio morir uno detrás de otro a todos sus hijos, y murieron de niños por epidemias, infecciones y por la falta de salud generalizada. Entonces, a veces tenemos una idea romántica de Roma, que sí, porque esta ingeniería tan elevada nos transmite esa idea, pero bueno, yo creo que hay que poner unos filtros, sí, y sin esos duda. Filtros son bastante sin duda, justo detrás del Foro de Roma, que fue reformado no sé cuántas veces por todos los emperadores y cada vez más grande y cada vez más espectacular, justo detrás pues había población hacinada en edificios de 6 o 7 plantas que tenían incendios cada 2 por 3, ¿no? O sea que pues nada, a escasos metros de los palacios reales tenías tenías gente pasándolo mal.
efectivamente. Pero bueno, un poco la reflexión que yo hago respecto a otras civilizaciones que han sido más brutas, ¿no? Es que al fin y al cabo pues hicieron carreteras, se llevó agua a las ciudades, se permitió el comercio, surgió como una clase media, ¿no? Es decir, que estando muy lejos de lo que sería una civilización idónea, pero sí que hay una serie de cosas que creo que vale la pena aprender, ¿no? Por supuesto, Roma es un ejemplo en muchos aspectos, y yo diría que en términos de administración de empresas se habla del benchmark, que significa poner otra empresa, ¿no? que te sirve de referencia para medir tus avances y tu desarrollo, o todo lo contrario. Entonces, creo que el periodo romano es una buena referencia para colocarnos frente y ver cuáles son las ventajas de nuestra sociedad, porque frente a otros periodos pues parece evidente que vivimos en unas condiciones mucho mejores. Roma es un buen ejemplo con el que contrastar nuestra realidad, y al fin y al cabo pues en este presente al que traemos el pasado, pues resulta una civilización muy atractiva. Bueno, a ver, sin duda creo que si la civilización romana no hubiera caído y no hubiéramos tenido ahí 1000 siglos, 1000 años de oscuridad, pues probablemente tendríamos naves espaciales ahora con nombres latinos, ¿no? Y seguramente muchas enfermedades que ahora todavía no hemos conseguido vencer, pues estarían ya vencidas. O sea, quiero decir que, de hecho, bueno, hemos tenido ahí como una especie de paréntesis en la civilización de que el conocimiento frenó y hasta el Renacimiento no empezamos a recuperarlo. Bueno, ya sabéis que hay también una corriente historiográfica que se llama if, ¿no? Si hubiera pasado esto, y se utiliza además como de manera metodológica, ¿no? Es un ejercicio intelectual, ¿no? Pues colocando la condición, ¿no? Pues ¿qué hubiera pasado si esto no hubiera sido así o hubiera sido de la otra manera, ¿no? Es un ejercicio, pero no deja de ser un ejercicio. Bueno, yo creo que sí hay más preguntas todavía. ¿Tenéis pensado hacer alguna serie sobre ingeniería precolombina? Bueno, la cantidad de temas que hay son apasionantes. Yo siempre digo lo mismo. Las ideas que nosotros tenemos o que yo tengo para hacer otras series documentales están más en el camino de por ejemplo, pues la luz o la mecánica cuántica o temas de medicina. Pero no sé qué pasa, que hay aquí un poder atractor que siempre me aparta de todas esas ideas y me lleva hacia el patrimonio y la historia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a Televisión Española enamorada de una idea que se nos ocurrió comentar en un momento determinado, que es también le he comentado antes a Merche, un proyecto de películas documentales, donde aprovechando todos los materiales que tenemos empezaríamos por un poco por la parte de Hispania. Es un proyecto que se llama El legado de Hispania, y tenemos intención de que justo después de eso viniera el legado visigodo, que hablábamos precisamente que el reino visigodo está como abandonado y está completamente desconocido, ¿no? Y es un poco la intención. Tenemos miles de colaboradores y de gente que está en estas latitudes haciendo cosas increíbles, y cada vez que vas por allí, pues lo que haces es que te tiras de los pelos porque no puedes llegar a todos sitios. O sea, tenemos una gente, por ejemplo, que está en Cuzco haciendo unos materiales espectaculares, trabajando con la gente de Smithsonian, y nos propusieron hacer coproducción, pero es que no podemos estar en todos los sitios. Yo un poco lo que lamento es que el género documental esté tan poco apoyado y todo el mundo esté produciendo con cifras muy pequeñas, porque al final pues toda la magia hay que ponerla prácticamente en el guión. No se puede poner más allá. Es decir, si hubiéramos contado este documental, todos estos datos y estos conocimientos, seguramente pues habrían llamado mucho la atención y habría sido igual de espectacular desde el punto de vista de conocimiento. Pero si no haces estos esfuerzos en poner las animaciones, en hacer las recreaciones históricas y tal, el porcentaje de gente que atrae seguramente es muy inferior. Entonces, si no haces las inversiones adecuadas en las producciones, pues es difícil de que bueno, lleguemos a grandes audiencias, ¿no? Al final parece que el documental es para
bueno, no sé qué pasa, que todo el mundo le encantan los documentales de la 2 y los documentales pero luego se invierte poquísimo en ellos, ¿no? Es decir, que, no sé, o sea, para que os hagáis la idea, el equivalente en tiempo a lo que habéis visto aquí, esto es una inversión alrededor de los 250, 300.000 euros, es lo que hoy habéis visto aquí proyectado en inversión. Pues el equivalente en una película como Spider-Man 3 son aproximadamente unos 250 millones de dólares. Entonces, claro, yo siempre digo lo mismo. O sea, si en una hora de documental pusiéramos 250 millones de dólares para un tema precolombino, o para un tema sobre Roma, o un tema de visigodos, o un tema de cualquier cosa, pues cuánta audiencia crearíamos, ¿no? Cuántas vocaciones dormidas en los jóvenes levantaríamos, etcétera, ¿no? Tengo padres que me mandan emails y me dicen que sus hijos, que solo ven, bueno, pocas cosas de YouTube y tal, pues se quedan una hora atrapados con Ingeniería Romana en la tele cuando se emiten. Pues, bueno, es algo súper bonito, ¿no? Pero claro, necesitamos más productoras que sean capaces de trabajar con esta ambición porque tengan los recursos y las inversiones adecuadas. Estamos invirtiendo un montón en televisión, en telebasura y en entretenimiento, que no digo que no haya que invertir en entretenimiento, pero creo que las cifras que estamos dedicando a programas de poca calidad y de entretenimiento barato no se merecen. Deberíamos de invertirlas más en hacer programas de estos culturales y nos sorprenderíamos en las cifras que se alcanzan. Bueno, pues después de este alegato a favor del documental, y si no hay más preguntas, pues nada, les agradecemos su presencia y les emplazamos a la semana que viene, los días 23 y 24, 24 y 25, donde 24 y 30. 30. 23 y 30, donde bueno, pues terminaremos con este ciclo con los descubrimientos de Ais Bitarte, que son sensacionales, y luego también con otro proyecto muy atractivo, que es el del puente de Deva. Así que nada, la conferencia sobre el puente de Deva no será aquí, será en el edificio de Santa Teresa, en la parte vieja. A la misma hora, el día 30, sobre el puente de Deva. Vienen los ingenieros que han hecho el proyecto para sujetarlo después de que se hundieran unos pilares. Así que nada más. Muchas gracias a todos. A José Antonio. Muchas gracias. Gracias.